Vamos a presentar al ingeniero, sí, y militante socialista, aquí por Venezuela, residiendo hace ya 10 años en Argentina, particularmente en Buenos Aires. Exactamente. Estamos hablando de Alfonso Yepes. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo va? Un gustazo, como siempre, Andrés. ¿Ah? Por fin. Por fin. Bueno, Alfonso salió alguna vez por aquí, por la gráfica, haciendo un dúplex, sí, con alguna experiencia de él que tiene ahí La Muralla. Sí, un programa. Un programa por América Profunda. Sí, en la Radio América Profunda, que también es de acá, de la capital argentina, y salimos ese día. Un invento ahí. Y salió bien ese día. Exactamente. Y bueno, hoy lo tenemos acá en el estudio Patrick Rice de Radiográfica para hablar un poco, porque bueno, estuvimos sabes que el sábado pasado hicimos una editorial que tenía que ver con Venezuela, porque nosotros definimos, ¿no?, que hacemos un programa orientado a la colectividad uruguaya, lo que pasa en Uruguay, pero con mirada regional, ¿no? Claro. Imposible, ¿no?, pensarnos nuestros países sin tener esa clave regional. Y entonces nos importa qué pasa, qué sucede. ¿Qué? ¿Vas a hacer preguntas ya de una vez? Y digo, a ver, la editorial, como te vi en silencio y agarrando aire. La editorial tenía que ver con el oro, ¿sí? El oro de Londres. Sí. No manejo tanto ese tema, pero bueno. No, digo la editorial, ¿no? El oro de Londres tenía que ver con lo que pasa con la empresa de PDVSA, de Citgo, ¿no?, en Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. O sea, y bueno, y además se sumó el avión. El tema del avión. El tema del avión, que está, digamos, doloroso, retenido acá por decisión de la justicia, retenido acá en Ezeiza. Sí. ¿Qué tal? ¿De qué viene todo esto? ¿Sabes qué hace? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sabes qué? Sí, gracias por la invitación. Buenas tardes. Pensé que iba a decir, chau, me voy. ¿Sabes qué? Es un tema, hace poco me reuní con un abogado especialista en derecho aeronáutico, ¿no?, para que nos explicara un poco la situación del avión. Uh-huh. Y yo vine porque hay cosas que a veces no se dicen o que no se han dicho, ¿no?, sobre el tema de la detención del avión, pero hay una particularidad interesante, ¿no?, que ¿por qué el avión se le cataloga como iraní? Que eso casi nadie lo dice, ¿no? Dicen avión iraní, venezolano, pero no dicen cuál es la razón fundamental para que sea iraní. Y cuando Venezuela le hacen el bloqueo a través de esa sanción de Obama, hace algunos años atrás, Venezuela no tiene cómo comprar repuestos para el mundo aeronáutico. Eso nos explicaba el abogado y nos decía que Venezuela empezó a buscar en el mundo quién le podía ofrecer repuesto a sus aviones. ¿Quién le daba eso? Uh-huh. Y uno de los países que le pudo ofrecer esa situación de resolver el repuesto fue Irán. E Irán, ¿por qué responde además? No solo por cuestiones políticas o ideológicas, sino porque ellos tienen muchos años bloqueados por Estados Unidos. Y ellos tuvieron que hacer una ingeniería inversa, donde tuvieron que hacer una reconstrucción de la aviónica que ellos tenían, pues ellos también tenían aviones de características estadounidenses. Entonces, para Venezuela fue como una oportunidad para poder recuperar sus aviones a través de Conviasa. Y eso es lo que origina que Venezuela le tenga que comprar aviones a Irán. Además, adicional, que la mayoría de los pilotos que se forman en Venezuela, la mayoría son del colegio, vamos a llamarlo así, de la aviación norteamericana, o sea, conocen cómo funciona el avión en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, sería como una
forma de continuar con aviones en Venezuela, pero lo pudieron utilizar a través de Irán. Por eso es que estaban formándose. Por eso una de las discusiones que se tienen, porque eran 19 tripulantes, era porque venían formándose con instructores iraníes. Y lo que últimamente pasó con el tema del FBI, que tampoco sale, pero no sale, ¿no? Es porque fueron a revisar realmente qué modificaciones tiene el avión. Porque también tiene una parte técnica allí, que es el análisis que yo donde me meto, ¿no? Como ingeniero, ¿no? A visualizar lo técnico. Y adicional a todo eso, una de las cosas que nos explicaban de que eran horas de vuelo y la práctica, el avión tenía una función, y la función era por el tamaño, era solo de transporte. Cosa que tampoco se dice mucho, porque dicen, bueno, ¿por qué tantas personas? Y bueno, porque estaban haciendo una función de transporte, iban las personas, los tripulantes de pilotos, adicional iban gente de la empresa como tal, de Entrasur. Entonces, esas son cosas que a veces no se dicen, ¿no? Y quedan como elementos sustanciales para ir al derecho, ¿no? A explicar por qué lo terminan deteniendo. Además, lo último que ya Estados Unidos, cuando interviene directamente en el tema del avión, señala un tema que tiene que ver con vamos a decir el derecho o el pensamiento vamos a ver, que se me olvidó la palabra, pero que tenga que ver con el derecho de haber hecho el avión, ¿no? Uh-huh. De que ellos son los que tienen las piezas y todo eso. Entonces, por eso que también lo piden. No lo pide solo por el tema del terrorismo, sino porque como ellos son dueños del avión, como fueron los constructores del avión. Y esas cosas a veces quedan desapercibidas porque creo que lo mediático le dio más peso a lo que tiene que ver con el terrorismo, al tema de la AMIA. Garpa más, ¿no? Claro, garpa más. Claro, Irán, Venezuela, claro. Avión, o sea, sí. Es para una serie de Netflix. Claro, exactamente. Pero esas partes técnicas que tiene el avión casi no se toman en consideración. Del por qué Venezuela compra aviones de esas características. Además, Venezuela normalmente hoy está haciendo muchas relaciones con países que están físicamente muy lejos. O sea, ya de por sí, venir a la Argentina era lejos. Son 7 horas de vuelo, pero en otros son mucho más horas, entonces necesita aviones de gran envergadura. También lo acompaña el mundo petrolero alrededor de esto, ¿no? Adicional, porque también garpa el mundo petrolero. Y otra cosa que Venezuela estaba tratando de evadir, vamos a llamarle la palabra, no sería la palabra adecuada, pero está tratando de encontrar una solución a las sanciones. Uh-huh. Porque las sanciones de Estados Unidos se demuestra hoy con lo que pasó con el avión, porque la detención fue exclusivamente por razones políticas. Y además todavía en algunos sitios todavía no está claro por qué lo detuvieron. Pero la razón fundamental fue porque no le podían vender combustible. Esa es la razón fundamental. Después lo demás fue una creación tanto de la prensa como de los sectores de política que son contrarios a Venezuela. ¿Hoy cómo está la situación? Está bastante compleja, principalmente porque ya intervino el gobierno venezolano. Hay muchas reuniones en la cual Venezuela está encontrando una manera de que el avión se devuelva, que yo lo veo bastante difícil hasta los momentos. Y lo segundo, que la tripulación completa, los 19 tripulantes, que no tienen ningún delito, ellos están detenidos aquí ilegalmente. La justicia argentina está actuando de manera ilegal con este tema. De por sí que hay un tema que está pasando también por debajo de la mesa, fue lo que ocurrió ayer en Paraguay, que prácticamente le pidieron la renuncia a un vicepresidente, ¿no? O sea, prácticamente ocurrió ese hecho. Y estos son coletazos que están alrededor de lo que está ocurriendo con el avión. O sea, Estados Unidos está volviendo a intervenir en las políticas
locales de cada país y le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces eso es lo que está pasando también con el avión. Con el avión, cuando hace una semana estaban 12 tripulantes ya liberados, que le dan los pasaportes, que ya se pueden retirar del país de acá de Argentina, a los días siguientes le dicen que tengan que volver. Y además, ¿quién? Adicional. Eso es lo importante, ¿quién? Porque la persona que le pide que tienen que retener a los tripulantes es el mismo que está hoy atacando a Cristina. Sergio Mulá. Claro, no es menor. No es menor, o sea, es la misma persona. Y cuando buscan por allí las noticias de Sergio Mulá está vinculado con la Embajada de Estados Unidos. Porque ha ido a fiestas, porque ha ido a reuniones, porque ha ido a actividades que se dan dentro de la Embajada y es un fiscal. Claro. Entonces no es un caso aislado. Y eso se lo digo a los argentinos, que el tema del avión no es solo de Venezuela, no es un tema de venezolanos o venezolanas. Es un tema que está impactando de manera regional. Y por eso nos extraña que todavía no se haya pronunciado la CELAC al respecto. Está bien eso que decís. ¿Sabés lo que pensaba? Yo pensaba en esto de el viaje del avión, ¿no? Y la supuesta, el pedido para aterrizar en Uruguay. Uruguay supuestamente, para el gobierno de derecha en Uruguay, ¿no? Se visualiza como, y acá también la derecha, muchos periodistas incluso, pusieron en valor, ¿no? Qué bien Uruguay que no lo dejó entrar, ¿no? O sea, como saludando. Y hoy vemos un gobierno uruguayo, ¿sí? Que entregó un pasaporte a una persona con pedido de captura internacional, un narco, que está acusado, ¿sí? Acusado de asesinar en Colombia a un fiscal paraguayo que investigaba precisamente una red de narcotráfico. Entonces, esto que vos decís, porque bueno, a ver, el gobierno uruguayo, qué bien que estuvo, ¿no? Porque por esto de lo que vos decías de Irán, Venezuela, el terrorismo, o sea, no lo deja. Y sin embargo, el propio gobierno es el que habilita a un narco que en Uruguay ya era buscado por, o sea, no estamos hablando de una persona que de repente se descubrió que tenía vínculos con el narcotráfico, ¿no? Que ya estaba preso, ¿sí? En Emiratos Árabes y no le daban el pasaporte, se le había negado el gobierno del Frente Amplio con el Ministerio del Interior y Cancillería, le habían negado precisamente darle el pasaporte. Bueno, cuando cambia el gobierno, ¿sí? A él le llega el pasaporte, con lo cual puede lograr salir del país. Y toda esta peripecia para entender, ¿no? Cómo se ven, o sea, según dónde me pongo, claro, según lo que relato, ¿no? El relato que hago, sí, y lo bien que me desarrollo con respecto a los delincuentes. Mira, yo estoy recordando eso y me acuerdo cuando tomó un día previo a la toma de presidencia de la esposa Zelaya en Honduras. Y Cristina fue para allá y dijo que lo más peligroso que está pasando en América Latina, que es lo que está haciendo daño, es el narco. Casi todos los gobiernos de derecha hoy, bueno, ya quedan muy pocos, ¿no? Quedan muy pocos, gracias a Dios. Pero la mayoría están relacionados con el narco. Principalmente, bueno, en Honduras extraditaron al presidente. Cartes, que en Paraguay también está relacionado con el narco. Y bueno, Uribe no hay que hablar mucho, en Colombia. Pero que es el narco mayor. Pero es algo que es afín, ¿no? Y lo que señala, tal vez hay que hacer un análisis histórico también de lo que está ocurriendo. Porque después de lo del avión, no es la primera vez que sucede. Y esto es impactante. Porque Estados Unidos tiene un manual, casi nadie lo sabe, ¿no? Pero tiene un manual cómo derrocar gobiernos.
tiene un manual, y dentro de esos manuales, ¿no? Tiene una línea, y dentro de esa línea usa una figura como esta, el avión. Y ya había pasado con Allende. En el año 71, 72, dijeron que un avión de Cubana Aviación había llegado a Santiago y que llevaba armamento. Y fue una de las justificaciones para luego tumbar al gobierno de Allende. Claro. Entonces, ahí tú ves las similitudes. Algo característico también analizando lo que ocurre con los Estados Unidos y América Latina. La forma es, políticamente ellos no han cambiado desde que nacieron como país. O sea, históricamente siempre han actuado de la misma manera. No importa los gobiernos. Entonces esto llama la atención de qué es lo que ellos defienden con el término de la libertad y la democracia, ¿no? Pues dicen, bueno, nosotros intervenimos cuando hay una falta de democracia, pero siempre intervienen. Y ahora no solo están interviniendo en los gobiernos de izquierda, ahora también intervienen en los gobiernos de derecha. Entonces lo que ocurre ahora con el avión, ahora Venezuela va a actuar, esta semana va a hacer muchas reuniones de trabajo, hay muchas actividades alrededor de explicar qué está pasando con el avión para invitar a que los argentinos se suman y que de alguna manera interioricen que esta también es una lucha de ellos, que no es una lucha netamente de Venezuela y de Irán, sino de todos los pueblos que nos sentimos como hermanos, que es la característica importante de este tema, porque nos preocupa que entendemos la situación del conflicto en el Medio Oriente, ¿no? Con Irán, con Israel, con todo eso, pero si apartamos eso un poco, ¿no? Porque Venezuela no tiene características terroristas, o sea, eso hay que decirlo. Venezuela, hasta los momentos, ¿no? Que yo sepa históricamente, no ha puesto bomba en ningún país, y mucho menos meterse en el conflicto de israelitas. Más allá de que podemos defender a Palestina por la forma como actúa Israel contra Palestina. Pero los argentinos tienen que apoyarnos en estos momentos. No pueden hacerse silencio, y esto lo invito desde el punto de vista de las organizaciones que mayor hacen vida e impactan en este país. Que no pueden dejarnos solos, ¿no? Ahí está. Vamos a escuchar, porque hubo actividades que se hicieron en Venezuela con respecto justamente a este pedido, y vamos a escuchar lo que decía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión, para la liberación de los pilotos secuestrados. Pido el apoyo de Argentina y le pido apoyo a ustedes. Vamos a articular una gran campaña desde Venezuela contra las sanciones, contra la persecución criminal, por el rescate del oro en Londres y por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de Conviasa que le pertenece a Venezuela. Y no nos lo vamos a dejar robar. Así lo digo. Ahí está. Sí, no nos vamos a dejar robar. Eso es una manera casi ahora, ¿no? Prácticamente legalizar el robo. Claro. Es ni más ni menos. Sí, es la legalización del robo. Y además adicional, como no encuentran ningún delito a la justicia argentina, los quieren entregar a Paraguay. Eso es peor todavía. Alguien ayer dijo algo interesante que, bueno, ¿para qué tenemos leyes en Argentina? O sea, ¿para qué se vota? ¿Para qué existe el Congreso? Si vamos a aplicar leyes internacionales. Porque el juez está tomando leyes de Estados Unidos por encima de las leyes argentinas. O sea, yo no sé si eso se llama independencia de poderes. No creo. No creo. No creo, pero claro, el pedido hoy a la justicia está medio complicado, o sea, de tener una justicia independiente. Yo te diría que no solamente en Argentina, ¿no? Y hay un dato adicional que esto que te iba a decir que casi no sale en la prensa. Hay gente afectada con esto, gente normal, gente que no está relacionada con la política. Hay argentinos en Venezuela tratando de venir para acá, que no han podido cómo. Y hay venezolanos que han intentado regresar a su país y tienen cómo.
Esas cosas no se dicen. Esta política está afectando a gente que no tiene nada que ver con la política. Y eso también tiene que ser una parte de punto, porque no puede aterrizar ningún avión venezolano acá en la Argentina. No puede. Es una decisión que me parece que tiene que analizarlo con más tacto político. O sea, hay cosas que pueden ser consideradas como un acto de delito y hay otras que no. Y acá no hay un delito, no hay nada. Hasta ahora. Puros rumores. Y la creación de una causa, que es lo peor que hay. Sí, aparte digo, o sea, teniendo una sospecha, ¿no? De alguien como terrorista, digo, no creo que deba ser muy difícil demostrar. No tener, claro, digo, en 48, 72 horas uno ya podría demostrar ciertos vínculos. 2 ¿no? meses. O sea, es raro, ¿no? O sea, sí, 2 meses. 2 meses y no hay nada. Es bravo. O sea, además, ya estaban liberados 12. Por algo era. Claro. Estamos charlando con Alfonso Yepes sobre Venezuela, particularmente sobre el hecho del avión aquí en la República Argentina, retenido por la justicia, y bueno, y el pedido de desde la presidencia de Venezuela y también de los movimientos populares en Venezuela, al apoyo, sí, de movimientos populares también aquí en Argentina para levantar esto y por lo menos visibilizar que es una injusticia y que es ni más ni menos que literalmente un robo, ¿no? Y que digo, y que esto no tiene que ver simplemente con una decisión judicial, sino que también hay un teléfono desde el norte que está, digamos, de alguna manera incentivando y de alguna manera también esto, ¿no? Mete una cuña justamente en una relación amistosa, podríamos decir, que había, digamos, entre los gobiernos, por lo tanto, de alguna manera juega, ¿no? También su otro rol, que es, de alguna manera, esto de seguir dividiendo. Y si ¿no? te digo una cosa más, para finalizar, porque ya estás casi justo, yo creo que no quieren terminar el tema del avión por un tema electoral también. O sea, quieren buscar medir el impacto del avión para ver cómo en la sociedad esto impacta, porque acuérdate que la derecha ha crecido desde el punto de vista de votos y eso por el impacto de lo que pasa en Venezuela. Alfonso Yepes, ingeniero militante venezolano aquí en la República Argentina, le agradecemos muchísimo la participación y no va a faltar oportunidad para que nos sigamos reencontrando. Por supuesto, como siempre. Gracias, Andrés. Un saludo a los balseres que nos están escuchando por la radio. Un gran grupo.